Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias porque eres bueno, Señor. Y sí, Señor, nos da paz saber que somos de tus ovejas de tu prado, de tu redil, Señor, y que tú velas y cuidas por nosotros, Padre bendito. Te damos gracias por eso, Padre, y que nunca nos vas a dejar, y que tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros, que no nos dejas, que tú nos alimentas, que tú nos cuidas, Padre bendito. Es que, Padre bendito, en este momento te pido, Padre, que abras nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos enseñe, Padre, que hable en nuestros corazones como siempre, Padre bendito. Habla lo más profundo de nuestros corazones y a las necesidades que preguntas, tal vez, contesta oraciones, Señor. Porque así eres tú, Padre. Y te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Cristo Jesús, oramos y todos decimos amén. Es que vamos a ver esto. Vamos a ir a Juan y vamos a ver cómo Dios, ¿verdad?, quiere que nosotros seamos unidos, seamos uno, ¿verdad? Así como el Padre y el Hijo son uno. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Y qué quiere decir eso, no? Lo que es ser uno como el Padre y Él, ¿verdad? Y también de que nos amemos los unos a los otros como el Padre y el Hijo se aman, ¿verdad? Es que nos muestra su amor, ¿verdad? Y no nos dice el amor del mundo, ¿no ven? Sino el amor divino, el amor de Dios, ¿verdad? Y este es un pasaje bien profundo, ¿verdad? Es profundo, bueno, todos, ¿verdad? Todo. Pero gloria a Dios por este pasaje. Y miren lo que nos va a decir ahorita. Lo vamos a leer y luego vamos a verlo. Pero ¿están listos? Es que vamos a 1 de Juan 17, 20. Y miren cómo dice, porque el lenguaje que usa para tratar de describir lo que está pasando, ¿no? Lo que está pasando. Y dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Y versículo 26, y les he dado a conocer tu nombre y yo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es como un rompecabezas, ¿no? Yo en ellos, tú en ellos, ¿verdad? Pero es muy importante, ¿no?, que sepamos esto. Ahora, es Jesús hablando y lo que está haciendo, está orando. Él está orando. ¿Se recuerdan que ya va a ir a la cruz? Ya va a ir a la cruz. Y Él ahorita está orando. Y miren, para un poco de trasfondo, esta oración hermosa de Jesús, porque en el capítulo 17 comienza orando por Él mismo. Miren, 17, versículo 1, dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Se comienza esta oración orando por Él mismo, ¿no? Y luego versículo 6, comienza a orar por sus discípulos. Miren lo que dice en el versículo 6, ahí mismo en ese capítulo: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste, ¿verdad? Es que primero ora por Él, ahorita está orando por sus discípulos, ¿verdad?, que anduvieron con Él. Versículo 20, ahora ora por todos los demás que somos, ahí entramos nosotros, ¿no? Miren lo que dice en el 20. Mas no ruego solamente por estos. ¿Por quiénes? Por sus discípulos, ¿no? De los que acaba de hablar ahorita. No solamente ruego por estos, sino también por los que han de ¿qué? Han de creer en mí por la palabra de ellos. Es que Jesús ahora está orando ¿por quién? Por todos los que iban a creer después de los discípulos, porque iban a predicar el evangelio y su palabra se iba a esparcir, ¿verdad? Y que hasta que nos llegó hasta nosotros, ¿no? Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Es que Jesús está orando por nosotros, por todos los seguidores de Cristo, todos los cristianos desde entonces hasta ahorita, ¿no? Y los que van a venir hasta que Él venga, ¿no? Y esta es la oración, esta es su oración. Miren lo que dice. Y vamos a leerlo.
para que, el versículo 21, para que todos sean ¿qué? Sean uno, ¿no? Sean uno. ¿Como quién? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, ¿verdad? Que también ellos sean ¿qué? Uno en nosotros. Y lo va a volver a repetir. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que ellos, todos nosotros seamos ¿qué? Seamos uno. Así como ¿quién? Como Cristo y el Padre son ¿qué? Uno, dice. Y cuando logramos eso, dice, el mundo va a saber que tú me enviaste, ¿verdad? Que somos de Él, ¿verdad? Que somos de Él, ¿verdad? Y seguimos leyendo. Y lo voy a leer una vez más y luego vamos a ir por todo lo que lo que vamos a hablar. Y vuelve a repetir, ¿no? El 22. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean ¿qué? Uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. ¿Para qué? ¿Cuál es la meta? Para que sean perfectos ¿en qué? En unidad, ¿verdad? Todos seamos ¿qué? Perfectos en unidad. Y dice, ¿para qué? Una vez más, ¿para qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste, ¿no? ¿Y qué sigue diciendo? Y no solo en unidad, pero que se amen también, que nos amemos. Miren lo que dice, y que los has amado a ellos como también que a mí me has amado. Y nos brincamos al versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre y yo lo daré a conocer aún. ¿Para qué? Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es profundo lo que está diciendo, ¿no? Es profundo. Amor y unidad. Amor y unidad, ¿verdad? Dice para que todos ellos sean ¿cuántos? ¿Uno? ¿Están todos divididos? Sean uno. Dice como tú y yo, ¿qué? Somos unos. Para con ese mismo amor que tú me has amado, fíjense qué tan profundo es ese amor, ¿no? Este amor que ha existido de la eternidad, ¿no? Así también ustedes se amen. ¿Ven cómo está la cosa? No es el amor que aprendimos allá en el mundo, ¿no? Ese es el amor de Dios, el amor divino, el amor eterno, el amor sacrificial, ¿verdad? Es que la unidad y el amor. Y nos da el ejemplo, ¿no? Como tú y yo, dice, nos amamos, ¿verdad? Y obviamente está hablando de Jesús y obviamente entra también ahí, ¿quién? El Espíritu Santo, ¿no? Porque es parte de la Trinidad. Pero ahorita en este pasaje se está enfocando nada más, ¿quién? En el Padre y el Hijo, ¿verdad? Y el Hijo. Y está haciendo énfasis en ¿qué? En uno, ¿verdad? En uno. Y eso es lo que vamos a ver. Y los pasos que quiero dar en cuanto a todo esto es definir lo que se refiere con esa palabra uno. Luego quiero ver cuando dice que tú y yo somos uno, la unidad del Padre y el Hijo. Luego la unidad de nosotros los creyentes. Amén. Y espero que me dé tiempo en lo que me queda, ¿verdad? Pero es profundo lo que nos está diciendo, ¿verdad? Y muchas veces lo leemos rapidito, ¿verdad? Porque estamos leyendo y tenemos un schedule de leer la palabra, ¿verdad? Y no realmente no pensamos. Pero estaba meditando en eso y digo, wow, Señor, me falta mucho, ¿verdad? Me falta mucho. Pero lo que quiere Jesús y lo que está orando, lo que tú y yo podemos llegar a ¿qué? A hacer, amén. Y lo que debemos de cómo debemos amarnos. Y esa unidad que tú y yo debemos ¿qué? Tener. Es que, seguimos. Es que en la teología del judaísmo, ¿verdad? Ustedes saben que hay un solo Dios. Ellos siempre han servido a un solo Dios, ¿verdad? Desde el Génesis, ¿verdad? Éxodo y todo eso, ¿verdad? Un solo Dios, ¿verdad? Un solo Dios que tiene un solo pueblo que era Israel, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero aquí Juan va a dar un paso más allá, ¿verdad? Va a dar un paso más allá al incluir ¿a quién? A Jesús, ¿verdad? A Jesús. El Hijo Divino, ¿no? Porque antes nada más tenía un solo Dios, ¿verdad? Y un solo pueblo. Pero ahora Juan está diciendo, Dios, ¿más quién? Más Jesús. ¿Son qué? Uno. Ahora, imagínense para el pueblo judío que creció con un solo Dios y todo lo demás era idolatría, ¿verdad? Para ellos era...
cada vez que decía esto Jesús lo querían, ¿qué? Apedrear, ¿verdad? Porque para ellos era blasfemo. No les entraba esto de que Jesús ahora es parte, ¿verdad? De todo esto, ¿verdad? Así es que la unidad de Dios, y lo que nos está diciendo Juan, ¿no? Que la unidad de Dios consiste en la íntima comunión personal del Padre, ¿y quién? Y del Hijo. Y como le estaba diciendo, también el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero se está enfocando aquí nada más de el Padre, ¿y quién? Y del Hijo, ¿verdad? Así como dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, ¿no? Y la meta y la misión de Jesús es incluir a los seres humanos, a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros, no? Para que nos incluya ahí, ¿no? En esa relación íntima que tiene el Padre y el Hijo, ¿no? Pero Jesús para eso vino, ¿no? Para incluir a nosotros, a cada uno de nosotros dentro de esa unidad de amor, ¿no? Divino, ¿verdad? Como dice, para que el amor con que me has amado, dice, esté en ellos y yo en ellos. ¿No te has puesto a pensar en eso, verdad? Y yo estaba pensando, ¿quién soy yo, no? Para que el Creador del universo, de toda la tierra, ¿verdad? Quiera incluirme, ¿no? Ahí, en esa relación íntima, ¿no? Por eso decimos que el cristianismo no es una religión, ¿es una qué? Es una relación, ¿verdad? Una relación íntima entre nosotros y nuestro Creador, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? ¿Y quién soy yo, o no? Para que Él me quiera incluir ahí. ¿Soy perfecto? No, pregúntale a mi esposa. No, ¿verdad? No soy perfecto y fallo, ¿verdad? Pero uno nací, ¿no? Es que de esa íntima comunión personal del Padre, ¿verdad? Y del Hijo, y luego nosotros entramos ahí, ¿no? Dice, de esa comunión, de ahí sale la unidad y amor que nosotros tendríamos que tener entre nosotros, ¿amén? Somos incluidos ahora, ¿verdad? Ahí. En esa comunión entre el Padre y el Hijo. Y ellos se aman, ese amor divino que hay entre ellos dos, ¿verdad? Ahora nosotros debemos, ¿qué? Amarnos y tener esa unidad entre nosotros. ¿Amén? Y eso es profundo, ¿no? Porque nosotros, ¿qué hacemos? Dividimos, ¿verdad? Y vemos cómo te vistes, lo que te gusta, ¿no? Y hacemos división. Cuando ya en Cristo Jesús somos, ¿qué? ¿Debemos ser qué? Uno, ¿verdad? Ya no tendríamos que ver color, ¿estamos? Ya no tendríamos que ver, ¿qué? Clases, ¿verdad? Clases sociales. No, somos, ¿qué? Todos somos amados por el Padre, ¿verdad? Ni unos menos que otros. No. Dios nos ama a todos por igual. Nosotros hacemos esas distinciones, ¿sí o no? Nosotros hacemos esas distinciones, ¿verdad? Así es que vamos a hacer un pequeño estudio de la palabra uno, ¿eh? La palabra uno, porque la usa muchas veces. Y es muy importante, ¿no? Porque la palabra uno la usa como 12 veces en 8 textos, Juan. Y se los voy a dar rapidito. Juan 8:41. Y dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos, que es Dios. Juan 10:16. Y tengo otras ovejas que no son de este redil, debo traerlos también, y ellos escucharán mi voz, por lo tanto habrá un rebaño, un pastor. ¿Cuántos? Un rebaño y un pastor, ¿verdad? 10:30. Yo y el Padre, uno somos. 11:50. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. 11:52. Y no solamente por la nación, sino también para congregar o reunir en uno a los hijos de Dios que estaban, ¿qué? Dispersos. Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros somos uno. 17:21, para que todos sean uno. Y como ya lo leímos ahí en el 17, 22 y 23, la hora que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es que muy importante porque sigue repitiendo lo mismo, ¿verdad? Uno, para que sean uno, así como tú y yo somos, ¿qué? Uno. ¿Y a qué se está refiriendo? Bueno, se está refiriendo a la palabra uno con dos significados,
Dos significados. Y no está hablando así de la palabra del número cardinal 1, 2 y 3 y 4, ¿no? No, sino que está refiriendo el primer significado, ¿verdad? Único, uno, singular, ¿no? Singular. Que solo hay que uno, ¿verdad? Una persona o una sola cosa en cuestión, ¿verdad? Solo uno. Y la segunda forma o significancia que le está dando es unión, ¿verdad? Que sean uno, que sean ¿qué? Unidos, ¿verdad? Unidos. Cuando refiere a la palabra uno, unidad, ¿verdad? Que son tan unidos que parecen ¿qué? Uno, ¿verdad? Uno. Es mucho más que un número, ¿verdad? Así es que único o singularidad, uno solo, o unido, estar unidos, ¿no? Unificar, ¿verdad? Unificar. Así es que, y esta palabra, ¿verdad? Puede señalar, así que señala la singularidad de una persona o una cosa, ¿verdad? Solo hay uno de ellos, o la misma palabra puede apuntar o significar unidad, ¿no? De un grupo de personas o cosas, ¿verdad? Ahora, vamos a ver cómo usan la palabra en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y vamos a ir rapidito. Porque esta palabra uno para ellos tenía mucha significancia, ¿no? Mucha significancia y lo podemos ver en la oración que hacían ellos, el Shema. El Shema. En Deuteronomio 6:4. Dice, se lo voy a leer rápido. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿verdad? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Jehová, ¿cuántos es? Es uno nada más. Es que para ellos, esa palabra, cada vez que escuchaban uno, un solo Dios. Que los romanos, todos los demás los acusaban que eran ateos, porque ellos solo creían en un Dios, ellos creían en muchos, ¿no? Los traían en sus bolsitas o lo que tú quieras, ¿no? Muchos ídolos. Pero ellos solo, ¿qué? Un solo Dios. Y eran celosos de eso, ¿verdad? Y obviamente Dios les había dicho, no tendrás más dioses ajenos, ¿verdad? O otros dioses y la idolatría. Así es que la creencia de que solo había un solo Dios, ¿verdad? Eso era central para ellos. Era central para ellos, ¿verdad? En el significado de uno. Pero también, cuando consideramos la palabra uno en el Antiguo Testamento, siempre hace referencia a su pueblo. A su pueblo. Y no solo de que era único en cuanto a los había escogido a ellos, ¿verdad? Pero que tendrían que ser, ¿qué? Unidos, ¿verdad? Uno. Porque, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Que después de Salomón se dividió, ¿qué? Se dividió el reino, ¿no? Entre el norte, que era Israel, y el sur, que era Judá, ¿verdad? Israel se fue a la idolatría, ¿verdad? Y tantas cosas que hicieron, ¿verdad? Hasta que por fin se los llevaron cautivos, se los llevaron al exilio, ¿no? A los dos, ¿verdad? A los dos. Así que había división. Ya no eran, ¿qué? Uno. Por su pecado, ¿verdad? Y su desobediencia se los llevaron cautivos. Pero ¿cuál era la esperanza? La esperanza era de que algún día Dios los iba a, ¿qué? A reunir una vez más, ¿no? Vamos a Ezequiel. Vamos a Ezequiel 37. Y vamos a leer de 16 al 22 y luego al 24. Ezequiel 37. Porque todo esto tiene en mente Juan cuando escribió lo que leímos en Juan, ¿verdad? Juan 17, Ezequiel 37, versículo 16. Bueno, voy a leer del 15. Y dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, dice, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en el palo José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Y versículo 17, ¿y qué dice? Júntalos luego el uno con el otro. ¿Para qué? Para que sean uno solo. ¿Y serán qué? Uno solo en tu mano. Y cuando te preguntaran los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá. ¿Y los haré qué? Un solo palo y serán qué?
uno en mi mano. Y los palos, dice, sobre los que escribes estarán en tu mano, delante de tus ojos, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré, ¿qué? A tu tierra, versículo 22, y los haré, ¿qué? Una nación en la tierra, en los montes de Israel, ¿y qué? Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán, ¿cuántas naciones? Dos. Nunca más serán divididos en dos reinos. Nos saltamos al versículo 24. Es que los voy a juntar y van a ser, ¿qué? Una sola nación, ¿no? Y el 24, y mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán, ¿qué? En mis preceptos y mis estatutos, y guardarán y los pondrán por obra. Es que la profecía que le está dando Ezequiel, que ya no iban a estar, ¿qué? Esparcidos todos por todos lados, sino que los iba a, ¿qué? Juntar, iban a ser, ¿qué? Uno. Y iban a tener un solo rey. Ahí dice David, pero David ya había muerto mucho tiempo, ¿verdad? Que iba a salir de ¿qué? Del linaje de David, ¿no? Pero lo que no nos dice allí es cómo va a pasar esto, ¿no? ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo es que va a juntar todo esto bajo un solo rey, ¿verdad? Y todos están al pendiente, ¿verdad? Viene un rey, ¿será que este es, verdad? ¿Y será que él va a juntar a todos, verdad? Y no pasó nada hasta ¿qué? Hasta el Nuevo Testamento, ¿no? Así es que ellos estaban con eso, ¿no? De que el pueblo iba a ser uno, unido, ¿verdad? Los iba a juntar de todos lados, iban a tener un solo ¿qué? Un solo rey, un solo pastor. Ahora, ¿verdad? Es que todo esto tiene en mente ¿quién? Juan, ¿verdad? Cuando está escribiendo las palabras de la oración, o Jesús, ¿verdad? Cuando está escribiendo esto, ¿verdad? Para que todos sean ¿qué? Uno, ¿verdad? La profecía que se está ¿qué? Cumpliendo, ¿verdad? Se está cumpliendo, ¿verdad? Es que las dos dimensiones del significado de la palabra uno se unen aquí, ¿no? Uno caracterizando al pueblo, el otro a su líder, ¿verdad? Un solo líder, ¿no? Un solo rey. No van a tener muchos, uno, ¿verdad? Pero ahora regresamos, ¿verdad? Al Evangelio de San Juan. Regresamos para allá. Es que eso es lo que querían decir con la palabra uno. Ahora vamos a ver la unidad, ¿verdad? Del pueblo de Dios. O la reunión. O como dice que ustedes sean, ¿qué? Uno, ¿verdad? Con ese trasfondo, podemos regresar de nuevo a Juan, ¿verdad? Y centrarnos primero en la referencia en la unidad del pueblo de Dios, ¿verdad? Porque Juan hizo muchas referencias. Miren, vamos a Juan 10, 16. Así es que tenemos el pueblo de Israel que está dividido, ¿no? Está dividido. Y que lo va a juntar a Dios. Pero todavía, ¿qué nos dice? Pero ¿qué nos dice aquí Juan en 10, 16? También tengo otras ovejas que no son, ¿qué? De este redil. Aquellas también debo, ¿qué? Traer. Y oirán mi voz y harán un solo rebaño, ¿verdad? ¿Y qué? Un pastor. ¿Saben cómo está la cosa? Va a juntar a Israel, los dos, el norte y el sur, pero dice Juan, Jesús, todavía hay otro rebaño, ¿verdad? Que tiene que venir, ¿qué? Al redil, ¿verdad? No es de este redil, pero los tengo que, ¿qué? Juntar. Todavía no nos dice cómo los va a juntar, ¿no? Pero dice, los tengo que juntar. Si vamos a Juan 11, 52, porque miren lo que nos dice ahí también. Y no solamente por la nación, sino también para congregar, reunir en uno a los hijos de Dios que estaban, ¿qué? Dispersos, ¿verdad? Así es que, referencia a que todavía había más ovejas que tenía que juntar, ¿verdad? Y traer. Así que el pueblo de Dios necesitaba ser, ¿qué? Reunido, ¿no? Ser unido. Y Jesús ora, ¿no? Es lo que Jesús está orando, ¿verdad? Para que se conviertan, ¿qué? En uno, ¿verdad? ¿Y cuál es la meta? De que sean, ¿qué? En versículo 17 y 23. Para que sean perfectos, ¿en qué? En unidad, ¿verdad? Así es que la conexión, ¿no? Y la conexión está en que la esperanza de los profetas, ¿verdad? Que vimos de Ezequiel, y habían muchos más, ¿verdad? Y cuando vemos en el capítulo 10 que hay otras ovejas, ¿no? Que necesitamos traer de otro redil, ¿verdad?
Y lo que está diciendo Jesús aquí sobre el pastor y el redil, ¿no? En Ezequiel está también. Todo esto, ¿verdad? Está en el fondo de lo que está queriendo decir aquí, ¿verdad? Cuando dice, para que todos, ¿qué? Sean uno. Y cuando leemos normalmente, y nosotros pensamos, pues nosotros, ¿no? Y gloria a Dios por eso, ¿no? Pero tiene que traer ¿a quién? A todos estos, ¿no? A los judíos, norte, sur, y a nosotros también, ¿verdad? Bajo un solo, ¿qué? Un solo pastor, ¿verdad? Y es lo que... Y Juan tiene todo eso en mente, ¿no? Porque en Ezequiel 34, del 1 al 16, ¿no? Les está dando duro a los líderes de Israel y les llama que son, les está llamando pastores que no han cuidado ¿a qué? A sus ovejas, ¿verdad? Que no han cuidado a sus ovejas. Si quieren vamos para allá, vamos a verlo rapidito porque se nos está acabando el tiempo bien rápido. Y miren lo que les dice, voy a Ezequiel 34 y voy a leer el versículo 4. No fortaleciste, dice, bueno, el versículo 3. Dice, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacientas las ovejas. No fortaleciste las débiles, ni curaste las enfermas, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil, a la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Es que lo estaba regañando, ¿por qué? Porque habían descuidado ¿a quién? Al pueblo, a las ovejas, ¿verdad? A las ovejas. Por eso Juan, ¿verdad? Se está refiriendo a todo eso. Cuando dice en el capítulo 10, 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil y que aquellas también, ¿verdad? Debo traer. Y dirán, ¿qué? Mi voz, ¿verdad? Así es que todo esto, ¿verdad? Viene en mente. Y hasta también cuando en Juan 11:51, cuando él profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino para congregar y reunir ¿a quién? En uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, ¿verdad? Caifás, ¿se acuerdan? Así es que ¿cómo iba a juntar? ¿Iba a reunir todas estas ovejas? Iba a dar su vida por ellos, ¿no? Iba a morir, ¿verdad? Iba a morir. Como estaba leyendo ahorita en Juan 11:51, ¿verdad? Que Caifás profetizó que Jesús había de morir por la nación, ¿verdad? Y no solamente por la nación, sino para congregar, versículo 52, reunir en uno a los hijos de Dios que estaban todos, ¿qué dice? Dispersos, ¿verdad? Dispersos. Así es que así es como él iba, ¿qué? A juntar, ¿verdad? A todas sus ovejas. Él iba, ¿qué? A morir en la cruz, ¿no? Todos nuestros pecados, ¿verdad? Iban a caer sobre él, ¿verdad? Iba a pagar por nuestras maldades. Y así dice, a reunir, ¿verdad? Y a juntar. Y a juntar. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Que la unidad del pueblo tiene que ver. ¿Y cómo se ve esa unidad? Dice Jesús, como tú y yo somos, ¿qué? Tú y yo somos uno, ¿verdad? ¿Y cómo es la unidad de Dios y Jesús? Pues es profunda, ¿no? Bien profunda esa unidad. De que el Hijo es obediente y hace la voluntad del Padre, ¿verdad? Así es que, esto es lo que está diciendo, ¿no? La afirmación de Juan de que habrá un rebaño y un pastor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este pastor iba a dar, ¿qué? Su vida por las ovejas. Y este será el verdadero pastor, ¿verdad? No como de los que estaba hablando en Ezequiel, ¿no? Sino que este iba a ser el verdadero pastor que iba a cuidar por sus ovejas, que iba a dar su vida por esas ovejas, para reunirlas, ¿para qué? Para juntarlas, ¿verdad? Para juntarlas. Así es que ahora vamos a ver la unidad de Dios, ¿verdad? Porque dice, así como tú y yo somos, ¿qué? Uno, ¿verdad? Pero como les digo, para ellos esto era algo que no lo entendían a los judíos, porque para ellos había un solo Dios, ¿verdad?
Y ahora dicen, ahora Jesús entra aquí, ¿verdad? Jesús es Dios y es Hijo de Dios, ¿verdad? A la misma vez. ¿Verdad? La Trinidad, ¿no? La Trinidad. 3 en 1, ¿verdad? 3 en 1. Así es que esa unión, ¿verdad? Esa unidad que hay entre Dios y el Padre y yo somos, ¿qué? Somos uno, ¿verdad? Jesús estaba reclamando algo revolucionario y notable, ¿no? Y estaba diciendo que esta deidad única del Dios, ¿verdad? Del Antiguo Testamento de Israel consiste en la comunión del Padre, ¿y qué? Y del Hijo, ¿verdad? Y del Hijo. Y lo querían, ¿qué? Apedrear, ¿verdad? Y lo querían apedrear. ¿Cómo está eso? 1 Corintios 8:6. Porque Pablo aquí lo afirma también. 1 Corintios 8:6. Dice, para que nosotros, sin embargo, dice, solo hay un Dios, que es ¿quién? El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Pero luego dice, agrega ¿a quién? A Jesús. ¿Qué dice? Y un Señor, Jesús Cristo, ¿verdad? Por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él, ¿verdad? ¿Y qué dice Juan en el 10:30? El Padre y yo somos uno, ¿verdad? En Juan 10:38, el Padre está en mí y yo en Él, en el Padre, ¿verdad? Así es que ahora ellos se incluyen, ¿no? En esa unidad, en esa unidad. El Padre y yo, ¿qué dice? Porque el Padre está en mí, dice, y yo en Él, en el Padre, ¿verdad? Así es que profundo esto en lo que están diciendo, ¿no? Y para ellos, una vez más, no les cabía en la cabeza, no lo entendían, porque ellos estaban acostumbrados a un solo Dios y de ahí no había más, ¿verdad? No había más. Pero esto es algo profundo porque está diciendo, Él está orando por ti y por mí, que seamos, ¿qué? Una vez más, uno. Esa unidad, ¿no? Que ellos tienen, dice, ustedes la tienen que tener. El problema, una vez más, es que nosotros somos humanos, ¿verdad? Y por lo regular todo lo que tocamos echamos a perder, ¿no? ¿No es cierto? ¿Verdad? Pero esta oración, ¿no? A lo que debemos tirar nosotros, ¿no? De esa unidad. De que una vez más, en Efesios dice que somos un solo, ¿qué? Un solo cuerpo, ¿no? Que somos un solo cuerpo, ¿verdad? Ahí lo dice Pablo, que somos un solo cuerpo. Déjame ver si lo encuentro. Efesios 4, dice, del 4 al 6, hay un cuerpo, nos está diciendo Pablo, un solo espíritu, así como fuisteis llamados a la única esperanza que pertenece a tu llamado. Un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios, y el Padre de todos, que será sobre todos, y a través de ¿qué? De todo y en todo, ¿verdad? Así es que la unidad del Padre, así nosotros tenemos que ser ¿qué? Unidos también, como ellos. Un solo cuerpo, dice que la cabeza es ¿quién? Cristo, ¿verdad? Jesús. Jesús. Que la iglesia hace lo que dice el Padre, ¿verdad? Lo que hace el Padre. Así es que Jesús orando profundamente por tú y yo, la unidad que tú y yo debemos tener como iglesia. Ahora, tendría que ser no solo esta iglesia, pero todas las iglesias, ¿no? Porque todos somos ¿qué? El cuerpo de Cristo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. Pero nos falta mucho, yo sé, ¿verdad? Nos falta mucho, porque eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él está, ¿qué? Lo que está orando, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo podemos producir esa unidad nosotros, verdad? ¿Cómo le hacemos para tener, ¿qué? Esa unidad que quiere que tengamos, ¿cómo quiere que seamos así? ¿No? Cuando lo que vemos que el enemigo, ¿qué es lo que hace? Dividir, ¿no? Dividir, ¿verdad? Jesús viene y une, junta, ¿verdad? ¿Y qué hace el enemigo? Divide. Divide. La división no es de Dios, ¿verdad? No es de Dios. Es del enemigo. Es del enemigo. Para que sean uno, ¿verdad? Así es que el sentido general ahí en Juan es de que fluye la comunión amorosa, ¿no? Entre el Padre y el Hijo, ¿verdad? Y el amor con el que Jesús amó a sus discípulos, dice, este amor
que les permite disfrutar esa relación íntima, ¿no? Con Jesús el Padre, dicen, esa relación entre ellos, con Jesús y el Padre, se derrama ¿hacia quién? Hacia nosotros, amén. Ese mismo amor ahora se derrama a nosotros por Jesús, ¿no? A través del Espíritu Santo, ¿verdad? Entramos en esa relación amorosa, íntima ahora, ¿verdad? Que el mismo amor, ese mismo amor, ahora se derrama hacia nosotros y nosotros debíamos derramar ese amor ¿hacia quién? Hacia los demás. Y no solo a los del cuerpo de Cristo, que es la congregación, sino ¿a quién? Al mundo, ¿no? A nuestros vecinos, ¿verdad? A mis compañeros de trabajo que a veces me molestan y que me hacen burla, el aleluya y que no sé qué, ¿verdad? Con ese mismo amor, ¿verdad? Hacia todos. Pero es profundo, ¿no? Y me pongo a pensar, y, wow, Señor, ayúdame porque quedo bien corto, ¿verdad? Quedo bien corto, Señor. Mira la oración de Jesús, de cómo debo cómo debo tratar a mis hermanos en unidad, de cómo debo estar de unidos, ¿no? Con mis hermanos, de cómo debo amarlos, ¿verdad? De que es posible porque el Espíritu Santo vive en mí, amén. Y es el mismo amor, ¿verdad? A veces creo que oramos mal porque decimos, Señor, dame más amor. Ya nos ha derramado todo ese amor. Amén. Ya. ¿Qué tenemos que hacerlo? Usarlo ahora, ¿verdad? Y amar como Él. Ya está a nuestra disponibilidad, ya. ¿Estamos? Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? ¿Ahora qué? A usarlo, ¿verdad? A usarlo, pero no siempre que lo hacemos. No estamos enchufados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Es como si tenemos un televisor de 75 pulgadas, ¿verdad? HD, 40 y no sé qué tanto ahora están, ¿verdad? Pero nunca la enchufamos. y la vemos y wow, está bonita tu televisión, ¿verdad? Pero nunca la prendes. Nunca la usas, ¿verdad? Tenemos el Espíritu Santo, pero nunca nos enchufamos, ¿verdad? Que nos quiere llevar más allá, ¿verdad? Tener esta unidad, pensar así, ¿no? Este amor por nuestros hermanos, esta misma unidad, pero nunca nos enchufamos, nunca dejamos que el Espíritu Santo nos use, ¿verdad? O pedir, Señor, llénanos, ¿verdad? De tu Espíritu Santo, porque ahí está todo eso, ya lo tenemos a la disponibilidad, ¿amén? Ahí está, ¿verdad? Es que el amor fluye del Padre al Hijo, del Hijo, como vimos a sus discípulos, y de ahí a nosotros, y de nosotros debería que salpicar a todos, ¿verdad? Salpicar a todos. Es que nuestra oración sea que ¿qué? Señor, ¿verdad? Ayúdame a amar como tú amas. Ayúdame a ser unido con mis hermanos, así como tú y el Padre, ¿no? Como tú y el Padre, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos, ¿no? Como iglesia, especialmente ¿qué? Ahorita, ¿verdad? Ahorita. La iglesia está dividida, lamentablemente. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Quién quiere división entre la iglesia? El enemigo. Él se está riendo, ¿verdad? Contento. Que estamos todos divididos. Pero de este amor debe salpicar. ¿Por qué dice? Así es como ver al mundo que tú, ¿verdad? Que tú me enviaste. Esa es la evidencia cuando el mundo ve a una iglesia que bien unida, que ama, ¿verdad? Que ama. Así va a ver el mundo que tú me has enviado. Esa es la evidencia, ¿verdad? De que está pasando ¿qué? De que está pasando eso, ¿verdad? Así es que Jesús unió, ¿verdad? A su iglesia. Judíos, nosotros, ¿verdad? En Efesios dice un solo hombre, ¿no? Un solo hombre. Quitó la pared, ¿verdad? Que nos dividía. Y hizo un solo hombre. ¿Y qué está orando? Jesús. Que seamos todos, ¿qué? Uno. Como el Padre dice. Y yo. Que nos amemos como el mismo amor, ¿verdad? Que nos ha dado. ¿Qué es qué? Que esa sea nuestra oración, ¿no? Señor, ayúdanos, ¿no? Ayúdanos.
Pero que comience primero con los que están a nuestro lado, ¿no? Ayúdame a amar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, ¿verdad? Y luego que se vaya derramando, ¿qué? A nuestros hermanos, ¿no? Y luego de ahí que sale ¿a dónde? Al mundo, ¿verdad? Porque así no vamos a tener que ni hablar, ¿verdad? El mundo va a poder ver el amor y van a decir, wow, ¿qué le dieron de comer a verdad? ¿O qué agua está tomando? ¿Verdad? Pero todo por lo que hizo ¿quién? Cristo Jesús. Amén. Tenemos la capacidad, hermanos, ¿verdad? Dios nos ha creado para mucho más. Pero el pecado nos ha hecho así como somos. Ha distorsionado lo que tú y yo tendríamos que ser. Pero por eso vino Jesús, ¿no? Y Él es nuestro ejemplo de cómo ahora podemos llegar a ser, ¿verdad? No vamos a ser perfectos hasta que lleguemos allá arriba, ¿verdad? Pero estamos, ¿qué? En proceso. Amén. Estamos en proceso. Y a esto es lo que le estamos, ¿qué? Tirando, ¿verdad? Señor, hazme como a tu imagen y semejanza cada día, ¿verdad? Y por eso nos santificamos, ¿no? Todos los días, ¿verdad? Para llegar a ser como Él. Y eso es, dice, para que podamos amar como el Padre y yo, ¿verdad? Nos amamos. Ustedes igual. Y es lo que está orando Jesús. Está intercediendo por nosotros, diciendo, ¿verdad? Así es que, ¿dónde estamos en cuanto a eso, verdad? ¿Dónde estamos? Porque yo eso me estaba trayendo convicción a mí. Cuando lo estaba leyendo y estaba estudiando, digo, wow, Señor, esto va más profundo, va mucho más allá, ¿verdad? De lo que porque Él ya lo hizo, ¿no? Él ya hizo, ya murió por nuestros pecados, ya nos reunió, ya nos juntó a todos, pero ahora dice, ámense, que se amen así, y que también, ¿qué? Sean uno, ¿verdad? Sean uno. Es que, más examinarnos dónde estamos, ¿verdad? Y nada más leer ese pasaje, ¿verdad? Y que de veras entre nosotros, ¿no? Que se profundice, ¿verdad? Y de todo lo que se está haciendo referencia a Juan cuando habla de todo esto. Y ver dónde estamos nosotros. Individual, pero también como iglesia, ¿no? Como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo. Es que es un pasaje muy profundo. Muy profundo que nos enseña aquí la unidad del Padre y el Hijo, pero también la unidad de nosotros a Él y nosotros hacia afuera, ¿no? Y nosotros hacia afuera, ¿verdad? Y lo que Él espera de nosotros, como hijos de Dios. De que no andemos peleando todo el tiempo, ¿verdad? Porque una vez más, la división es del enemigo, ¿verdad? Pero ayúdanos, Señor, ¿verdad? Que nos ayude a tener ese mismo amor. Ver con sus ojos, ¿no? Para poder amar como Él nos ama, ¿verdad? Nos ama. Y tener esa unidad que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen. Que nosotros, ¿verdad? Tenemos el Espíritu Santo y tenemos las fuerzas, ¿verdad? Y el poder para poder llegar a ser eso. Amén. En un mundo que está dividido, ¿no? En un mundo que está dividido. Nosotros necesitamos ser, ¿qué? La diferencia. Porque no somos de este mundo. Le pertenecemos a Él, ¿verdad? Le pertenecemos a Él. Es que nuestra oración sea, Señor, ayúdame, quiero ser como tú, ayúdame a amar como tú, ¿verdad? Ayúdame a amar como tú. Amén. Vamos a orar y vamos a al tomar nuestra comunión ahorita, estamos pensando en eso, ¿no? En lo que significa todo esto, ¿verdad? Porque es muy importante, ¿no? Tomar la comunión, porque nos regresa una vez más, ¿a dónde? A la cruz, ¿no? Nos apunta a la cruz una vez más, a lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Que nos hace recordar hacia el pasado lo que Él hizo, ¿verdad? Pero nos hace ver también hacia el presente lo que Él está haciendo en nosotros. Pero nos hace ver también a dónde? Hacia el futuro, ¿verdad? Porque tenemos esa gloriosa esperanza de que esto no es todo, que hay algo mucho mejor, ¿verdad? De que Él viene por nosotros y estamos a la expectativa, ¿verdad? De su venida. Pero ¿cómo nos vamos a comportar? Amando como ellos se aman, ¿verdad? Y estar en unidad, como dice el Padre. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias porque eres bueno, Señor. Y sí, Señor, nos da paz saber que somos de tus ovejas de tu prado, de tu redil, Señor, y que tú velas y cuidas por
por nosotros, Padre bendito. Te damos gracias por eso, Padre, y que nunca nos vas a dejar, y que tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros, que no nos dejas, que tú nos alimentas, que tú nos cuidas, Padre bendito. Es que, Padre bendito, en este momento te pido, Padre, que abras nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos enseñe, Padre, que hable en nuestros corazones como siempre, Padre bendito. Habla lo más profundo de nuestros corazones y a las necesidades que preguntas, tal vez, contesta oraciones, Señor. Porque así eres tú, Padre. Y te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Cristo Jesús oramos y todos decimos, amén.